Caminando detrás del Palacio Nacional, nos encontramos con la calle de Correo Mayor, una calle que por su nombre se debe a que justo detrás del entonces Palacio Virreinal, don Pedro X de la Barrera, primer correo mayor de su majestad, es decir, el encargado de coordinar la distribución de la correspondencia en la Ciudad de México, vivía ahí. Pero esta calle tuvo varios nombres. En un principio se llamó Vinagre, posteriormente la del Indio Triste. Y justo este último nombre da origen a nuestra historia, la calle del Indio Triste. Una vez concluida la conquista y recién instaurada la primitiva Nueva España, el gobierno español decidió proteger a los indígenas sobrevivientes de las clases más altas y nobles, algunos previamente capturados de la guerra librada por la toma de Tenochtitlan, y otros voluntariamente se presentaron con el fin de servir a los castellanos, alegando que fueron víctimas de la tiranía del extinto emperador Moctezuma. Uno de esos protegidos se llamaba Cuauhtzin, según algunas crónicas, y cuentan que era un hombre de porte elegante y gentil, muy bien recibido en el Palacio Virreinal cuando lo visitaba. Los servidores de la casa le eran humildes y se dirigían a él con especial reverencia. Le cedían el paso con respeto. Los oidores del palacio lo escuchaban con atención y le respondían con adulaciones. El secretario de cámara le hablaba con títulos de honor. Y bueno, hasta el virrey lo sentaba en su estrado muy a menudo y pasaba largas y amenas conversaciones con él, sin mencionar que hasta compartía la mesa con él varias ocasiones, sin contar los regalos que le mandaba gustoso a tan afortunado indio. Pero, además de que recibía todo esto, tenía sueldos y pagos por rentas diversas. Cuauhtzin tenía sobrado gozo con tantos presentes y trato casi de realeza. Sin embargo, toda esta afortunada bonanza de que era bendecido tenía otros fines. Era solo para que tuviera más y más confianza con la corte virreinal y dijera todo lo que sabía: nombres, lugares de quiénes y en dónde escondían las figuras o altares que veneraban a sus dioses falsos. También saber bajo qué cruces atriales habían escondido las piedras de sus ídolos, donde en lugar de asistir a rezar, en realidad iban a adorar a sus antiguas deidades. También informaba en dónde y quiénes formulaban posibles conspiraciones para intentar derrocar al nuevo gobierno. Cuauhtzin tenía la ventaja que, al ser noble, era muy bien recibido en todas las casas de los indios a quienes visitaba, y gracias a sus persuasiones, haciéndoles creer que estaba también en contra de los castellanos, de manera natural y confiada, obtenía toda la información que deseaba sin sospecha alguna. Le confesaban qué tramaban en contra del gobierno, en qué sitios, sin importar qué tan recónditos, tenían altares, en qué cuevas se metían para ofrecer sacrificios, y hasta debajo de qué cruces y altares habían colocado con habilidad ídolos para que los frailes creyeran que estaban atentos a su palabra, cuando en realidad adoraban y pedían favores a sus viejos dioses que aún creían y adoraban. Como era de esperarse, tardaba más en saberse todo esto que en hacérselo saber al virrey y su corte para que de manera inmediata fueran y pusieran fin a los conatos de rebeliones, destruir con fuego los altares clandestinos, y en el acto sacaban las figuras que habían ocultado y recibían duros azotes como castigo. En cambio, el denunciante traidor no tenía tiempo para tener remordimiento por haber expuesto a gente de su propia raza a tales castigos. Él solo se preocupaba por recibir halagos, banquetes, fiestas y regalos por todos lados. De hecho, no tenía otra ocupación más que buscar diversiones. Vivía como holgazán en su amplia casa llena de lujos y con múltiples concubinas. Disfrutaba de fiestas sin límites donde siempre estaba ebrio, sino con pulque, con botellas y botellas de vinos españoles. Solo iba detrás de sus deseos. Cuando estaba en las iglesias o capillas abiertas, se mostraba muy devoto y católico. En su casa tenía decenas de santas imágenes, sus veladoras siempre encendidas y ramos de flores frescas que siempre se renovaban, pero todo esto guardaba un secreto. El bienaventurado indio tenía también escondidas figuras de los dioses por los que tanto denunciaba con su amigo el virrey,
ya sea hechos de piedra tosca o finas figurillas de plata y oro, ocultas dentro de esculturas de santos, sin notar que también en sus huertas y casa de placer se entregaba a las viejas prácticas de su religión antigua, todo sin que nadie lo supiera. Pero los excesos de Cuautli, entre fiestas, placeres, comidas, bebidas, hicieron que se olvidara poco a poco de su función de espía que le confió el virrey. Mientras tanto, se estaba conjurando una gran conspiración, ya muy avanzada, que tenía por fin alzarse en armas en contra del gobierno español, quemar toda santa imagen, destruir todas las iglesias y sobre todo eliminar a todos los hispanos y no dejar a nadie vivo. Pero nuestro indio, perdido en sus placeres, no supo nada de esto. El virrey conoció todo esto en voz de otro espía que estaba congraciándose con su excelencia para ganar beneficios, tal y como Cuautli comenzó. Pues dieron con los incitadores, soldados, alguaciles, indios, nobles, en fin, no hubo nadie que escapara de esta carnicería masiva que terminó con la vida de los conspiradores. En las provincias se libraron batallas donde apenas dejaron hombre vivo para trabajar el campo. Y era obvio que el virrey estaba lo que le seguía de enfurecido, porque no se había enterado antes de estas conspiraciones y poderlas extinguir sin tanto problema. Mandó a castigar cruelmente a todos, pero en la mira de la ira del virrey estaba el pobre Cuautli. Le confiscaron todo, absolutamente todo: casas, huertas, joyas, dinero, ropa, muebles, en fin, lo dejaron en la calle. Cayó en lo más bajo de la miseria. Las concubinas y los amigos de inmediato desaparecieron. Con lo único que le había quedado, lo gastó en pulque y poco a poco lo fue dejando embrutecido y atontado. El que antes estaba lleno de ropaje fino, joyas hermosas, ahora lucía sucio, harapiento y solo con un sucio trapo que le cubría su cintura, y todo el día se la pasaba en la esquina de la actual calle de Correo Mayor y Moneda, a la altura del convento del Carmen, afuera de lo que era su casa. Estaba inmóvil, sentado en el piso con los muslos pegados al torso, sus rodillas pegadas casi en la cara y sus brazos cruzados. Estaba estático, en esa postura con la mirada vaga, perdida en la lejanía. No hablaba, no se quejaba. Todos los castellanos que pasaban cerca de él lo aturdían con ofensas y desprecios humillantes. Los indios lo miraban con desprecio, le aventaban semejantes mofas y burlas crueles en su contra, lo pateaban, le jalaban el pelo con furia, hasta escupitajos le lanzaban. Pero seguía inmóvil, sin expresión alguna de enojo, sufrimiento, nada. De hecho, se puede decir que no hubo en la ciudad alguien que no haya pasado cerca y haberse burlado, escupido, pateado y maltratado a este indio despreciable. Pero él soportaba todo eso, y quizá más. Sufría con paciencia e insufribilidad. Obviamente había almas caritativas que pasaban a dejarle unas pocas monedas, algún pan o alguna tortilla con algo adentro. Lo mismo hacían los frailes que pasaban frente a él, y hacían su obra de caridad. Y a partir de ese momento se le conoció como el Indio Triste. Y así pasaron días, semanas, meses, sentado sin inmutarse de nada. Parecía ya formar parte de la arquitectura del edificio en esa esquina. Las burlas, agresiones y ofensas continuaban, pero nada hacía efecto en él. Hasta que una mañana lo encontraron tirado en el suelo. La muerte solo lo hizo moverse de ahí. Los frailes franciscanos fueron quienes lo levantaron con respeto y lo llevaron a la iglesia de Santiago Tlatelolco, donde le dieron cristiana sepultura. Y al enterarse de esto el virrey mandó a labrar una escultura con la efigie de aquel indio, en la pose en la que fue conocido, y se postró en el mismo sitio donde pasó la última fase de su vida, en la esquina donde estaba su casa. Y no como un símbolo de recuerdo,
sino como una cruda amenaza y escarmiento para los espías que estaban corriendo con la misma suerte de no atender sus deberes para con el virrey de informar. Y esta efigie la podemos encontrar actualmente en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. La traición a los suyos hizo que pagara de la peor forma este indio espía que, después de estar lleno de riqueza, placeres y amistades, terminó de la peor y despreciable forma, como el indio triste. Te espero en la siguiente entrega de este podcast, Entre Calles y Leyendas, Historias de la Ciudad de México. Soy Isaid Sánchez. Hasta entonces.